Vivimos literalmente rodeados de datos. Están por todas partes, fluyen desde nuestros móviles, desde los coches, desde las ciudades enteras. Y están transformando la economía de arriba abajo. La gran pregunta es, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Y qué es lo que está moviendo los hilos de esta revolución digital? Y para responder a esa pregunta, pues como casi siempre, lo mejor es echar la vista atrás. Así que venga, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo para buscar las raíces de todo este mundo digital en el que estamos metidos. Bueno, pues empecemos el viaje. Para entender bien qué es esto de la industria 4.0, que es donde estamos ahora, primero tenemos que ver qué pasó antes. Hay que repasar las tres grandes revoluciones que una sobre otra nos trajeron hasta aquí. A ver, un repaso rápido. Todo arranca a finales del siglo XVIII con la máquina de vapor. ¡Bum! Primera revolución. Un siglo después llega la electricidad y con ella la producción en masa. Segunda. A mediados del siglo XX, los ordenadores que traen la automatización. Esa es la tercera. Y hoy, bueno, hoy estamos en medio de algo que es totalmente distinto, la era de la inteligencia artificial. La chispa que lo encendió todo, claro, fue la máquina de vapor. De repente, ¡zas!, la producción ya no dependía de la fuerza de las personas o los animales. La industria textil, por ejemplo, se mecanizó por completo. Y ni hablemos del transporte. Con el ferrocarril y los barcos de vapor, el mundo se hizo, de repente, mucho más pequeño. Y entonces llegó la electricidad. Y esto sí que fue un salto de gigante. O sea, no es solo que iluminara el mundo, es que dio energía a las fábricas para producir en masa. Y ojo, porque cada vez el telégrafo y el teléfono empezaron a conectar el planeta a una velocidad que era simplemente de ciencia ficción para la época. Se estaba cociendo ya la siguiente gran ola. Aquí la cosa se pone muy interesante, porque todo cambia por un invento diminuto, el transistor. Parece una tontería, pero es que esto abrió la puerta a la miniaturización, a la electrónica y, claro, a los ordenadores, que al principio eran unos monstruos que ocupaban habitaciones enteras, ¿eh? Pero poco a poco se hicieron pequeños, llegaron a nuestras mesas y, con Internet, conectaron el mundo entero. Fue el pistoletazo de salida de la era digital. Y con esto aterrizamos en el hoy, en la cuarta revolución industrial, lo que llamamos Industria 4.0. Y aquí la clave es que ya no hablamos de una tecnología que lo cambia todo, no. Hablamos de la fusión, de la mezcla, del mundo físico, el digital y hasta el biológico. A ver, ¿qué es lo que se junta aquí? Pues varias cosas muy potentes. Por un lado, el Internet de las cosas, que básicamente conecta todo lo físico. Luego, la inteligencia artificial, que hace que las máquinas aprendan. El Big Data, que es como un detective que encuentra patrones en montones de información. Y súmale la impresión 3D, que está cambiando cómo fabricamos las cosas. Todas estas piezas juntas son una bomba. Para que nos hagamos una idea, pensemos en una fábrica inteligente. Los robots ya no son esos brazos tontos que solo hacen una tarea una y otra vez. No, no. Ahora están conectados, hablan entre ellos, recogen datos al segundo y toman sus propias decisiones para que todo funcione mejor. Y muchas veces sin que ningún humano tenga que decirles nada. Vale, pero ¿cuáles son las tecnologías que mueven todo este tinglado? Hay muchas, pero vamos a centrarnos en dos que son absolutamente clave: el Internet de las cosas y el Big Data. Vamos a ver de qué van. El Internet de las cosas, o IoT, que suena muy técnico pero en el fondo es fácil de pillar, consiste básicamente en coger cualquier objeto que se nos ocurra, ponerle un sensor y conectarlo a Internet para que envíe y reciba datos. Es como darles un pequeño cerebro y una voz a las cosas. A todo, ¿eh? Desde un termostato en casa hasta el motor de un avión. Un ejemplo muy claro lo tenemos aquí, en Barcelona. La ciudad está llena de pequeñas estaciones que miden la calidad del aire sin parar. Pues bien, cada una de esas estaciones es un objeto conectado, una cosa del IoT, que está enviando datos todo el rato a un sistema central. El resultado, un mapa de la contaminación en tiempo real, súper útil para la salud de todos. Y es que la magia del IoT está precisamente ahí, en que cada cosa puede ser un sensor súper pequeño y barato. Así que puedes poner miles, millones de ellos por todas partes y crear una red gigante que recoge datos del mundo físico a una escala que antes, es que antes era impensable. De repente lo podemos medir todo, en cualquier sitio y a cualquier hora. Claro, ¿qué pasa cuando tienes millones de sensores enviando datos sin parar? Pues que generas una cantidad de información brutal. Y a eso es a lo que llamamos Big Data. El lío, claro está, en gestionar todo ese volumen, esa velocidad y esa variedad de datos. Y sobre todo, en asegurarte de que son buenos, que son fiables, para poder sacarles el jugo, o sea, encontrar patrones que nos ayuden a tomar mejores decisiones.
Vale, genial. Ya tenemos las tecnologías, pero ¿cómo aterriza todo esto en una empresa? Pues aquí la clave, la madre del cordero, es entender dos mundos que hasta hace nada iban cada uno por su lado. El mundo de la IT, la tecnología de la información, y el de la OT, la tecnología de operación. La analogía es muy buena. La IT es el cerebro, es la que gestiona los datos, el software, las redes, todo lo que es información. Y la OT, por otro lado, es el cuerpo. Es la que controla las máquinas, los robots de la fábrica, los procesos físicos. Y claro, sus prioridades no son las mismas. A la IT le preocupa sobre todo la seguridad de los datos, mientras que a la OT lo que le quita el sueño es que las máquinas no fallen y sean seguras. La revolución de verdad, el cambio de juego, llega cuando estos dos mundos dejan de darse la espalda y empiezan a hablar, cuando el cerebro, la IT, se conecta directamente con el cuerpo, la OT. Imaginemos la escena. Hay un pico de ventas brutal de un producto en la web de la empresa. Pues ese dato, que es de IT, viaja al instante a las máquinas de la fábrica, que son OT, y éstas se ponen a producir más de ese artículo. Automáticamente. Y los beneficios de que hablen entre ellos son espectaculares. De repente, se puede predecir que una máquina va a fallar antes de que se rompa. Se pueden tomar decisiones basadas en datos de verdad, no en yo creo que. Y se puede optimizar el consumo de energía al milímetro, haciendo que todo sea mucho más eficiente y, de paso, más sostenible. Pero, como siempre, esto no para. Cuando todavía estamos intentando entender y aplicar la industria 4.0, ya se empieza a hablar de lo que viene después, la industria 5.0. Y ojo, porque el giro de guión es muy interesante. Vuelve a poner a las personas en el centro de todo. A ver, para entenderlo fácil. Si la industria 4.0 se centraba en automatizar, en la eficiencia pura y dura, la 5.0 va de colaborar. La idea ya no es reemplazar a los humanos, sino todo lo contrario. Es potenciar nuestra creatividad, nuestra capacidad de resolver problemas, con la fuerza y la precisión de los robots. Pensemos en un artesano, por ejemplo, que usa un brazo robótico súper preciso para hacer algo único y personalizado. Se trata de juntar lo mejor de los dos mundos. El objetivo final es tener una producción más sostenible, pero también más humana. Y todo esto nos lleva a una reflexión final que es importante. Porque esta revolución tecnológica no es una cosa abstracta que pasa en fábricas en la otra punta del mundo. No. Está transformando cada trabajo, cada sector, cada profesión. Así que la pregunta del millón ya no es si esto nos va a cambiar el trabajo, sino cómo lo va a hacer. Y sobre todo, cómo nos vamos a adaptar y qué tendremos que aprender para movernos con soltura en este nuevo escenario de colaboración entre personas y máquinas.